o la famosa lista de gobernantes del autor Maruyama. Es una lista la cual dentro del canal hemos visto relativamente poco. Por ejemplo, en el video Dollars in Dark, en el primer video de la temática de Overlord per Euro. Una lista la cual es usada más que nada para referirse en qué aspectos de ciertos gobernantes se les puede aplicar, su nivel como tal. Veas el caso del ya mencionado Dollars in Dark, el cual es considerado como un gobernante que se pone ante sí mismo. Per Euro, el cual junto a Zanak es considerado como de los mejores reyes que puede tener una nación. Pero dentro de toda esta lista existe un punto medio, el cual es utilizado para referirse a aquellos gobernantes los cuales son mediocres en cierto sentido. Quienes estén por encima de este punto medio son mejores y quienes estén por debajo son peores que la media. Este medidor corresponde a cierto personaje, el cual en reiteradas ocasiones se le ha, se le ha correspondido a toda la decaída de su nación, aunque en cierta forma hay cierta verdad como cierta mentira en esas afirmaciones. En el día de hoy explicaremos todo su trasfondo, pero sin más, hablaremos del rey mediocre, el penúltimo gobernante del reino de Restais, el sentimental rey, Ramposa III. Spoilers, alerta de spoilers. Si no están familiarizados con la serie de Overlord o sus diferentes versiones multimedia, recomiendo no seguir con el video, ya que posee spoilers, incluso para los que ya vieron el anime. Descripción de Ramposa III, o también conocido como el Rey Ramposa. En teoría, los nobles del reino de Restais, o mejor dicho, casi todos los nobles, ya que en teoría esta es una regla que comparten tanto del Restais como del Imperio, y es que los nobles usualmente poseen hasta 5 nombres, que denotan su importancia de alguna forma. Más nombres, más importancia o estatus al parecer. Un ejemplo de esta vaina de los nombres es que, por ejemplo, Jirnik posee solamente 4 caracteres en su nombre. O sea, Jirnix, Rune, Farnor, el Nix. 4 caracteres, cosa que más o menos le genera burla a otros nobles, ya que utilizan este cuarteto de caracteres como una especie de mofa hacia el emperador sangriento. Que, dicho de antemano, es curioso porque esos mismos nobles tienen como array a un sujeto que solamente se le conoce un nombre, aunque en realidad deberían ser más. Haciendo algunas teorizaciones y conjeturas y teniendo en cuenta que en la ficha de personaje de su hijo, Zanak, se le llama el último rey de los By-Self, podemos suponer de que este carácter de By-Self es como un nombre importante, ya que no por nada se le menciona el último rey de los By-Self. Puede ser de que este carácter de By-Self sea como el carácter real de la familia, o sea, Ramposa III By-Self, o algo por el estilo, pero bueno, son más especulaciones que otra cosa. Pero pasando a datos más, canónicos, el rey Ramposa perteneció a la raza humanoide, dentro de la subespecie o de la clase humana. Como dije, pertenecía, ya que actualmente el rey Ramposa se encuentra muerto. Se le finiquitó la vida, se le acabó la vida. Esto lo pudimos apreciar a lo largo de, el último episodio de la 4ª temporada del anime. A su vez en el volumen 14, donde fue asesinado a traición por parte de su hija. Que hablando de su familia, se desconoce si el rey Ramposa III poseyó hermanos. Se sabe que poseyó una madre y un padre, que su padre fue el rey anterior. Pero se desconoce si posee tíos, sobrinos o algo por el estilo. Lo único que se conoce es su descendencia, la cual tenemos al primer hijo, Bárbaro, el príncipe tonto. También tenemos a 2 hijas sin nombre, la cual hablaremos de ellos más adelante. También tenemos al príncipe Zanak, el rey verdadero, el único hijo de toda la descendencia de Ramposa, el cual estaba destinado y tenía todas las reglas de convertirse en el futuro rey. Y por último tenemos a esa cosa, la princesa Renner, la princesa dorada. Esta es tremenda. Pasando con datos más generales respecto a Ramposa, poseía una personalidad
¿cómo decirla? Sentimental, sobreprotectora, depresiva no es la palabra, cautelosa al extremo, incluso en cierta forma pesimista. Aunque hablaremos un poquito más de esto, de sus sentimientos y sus emociones, en el apartado de, que le da importancia al video. ¿Por qué el rey Zanak? ¿Por qué el rey Ramposa III es mediocre? Eso ya lo veremos en su momento. Pero bueno, terminaremos esta sección dando un par de curiosidades respecto a su apariencia. Y bueno, como podemos ver en esta bonita apariencia, nuestro querido rey Ramposa III está un poquito viejito, aunque se presume que en realidad Ramposa III a las justas recién ronda los 50 años. Y bueno, aunque parezca viejito y como vimos, a las justas llega a los 50 años, en realidad todo este tema de su apariencia, que parece un poco demacrada, nace a raíz de sus sentimientos y su situación emocional. Hablaremos de eso también más adelante en el apartado ya mencionado. Y bueno, unas últimas curiosidades, se le jodió la rodilla en una guerra anual. Se supone que en una guerra anual al pata este se le jodió la pata. Ay, Dios santo. Y bueno, creo que eso sería... se me olvidaba una cosa. El rey Ramposa III, a pesar de, como dije, poseía personalidad un poco deprimente, pesimista y así, era una persona en cierta forma inteligente e incluso carismática. Eso ya lo hablaremos un poco más en el siguiente apartado de historia. Historia de Ramposa III. Aunque bueno, aquí hay un poquito de trampa, ya que a su vez vamos a, ¿cómo decirlo?, hablar un poco adelantado sobre la siguiente sección. O sea, si de verdad Ramposa es mediocre, ya que bueno, vamos a hablar un poco de su historia y también daré un par de antecedentes para la futura sección, que bueno, la sección que sigue más que otra cosa. Más que nada para ahorrar un poquito de tiempo, pero bueno. Ramposa III nació en lo que viene siendo la familia real de Restice hace un aproximado de 50 años hacia atrás, más o menos. Se desconoce si tuvo hermanos y tuvo que competir por el puesto de ser el rey de Restice, ya que en ningún momento se nos dice que Ramposa poseyera tíos, hermanos o algo por el estilo. Solo se conoce su descendencia. Por ello, y para términos prácticos, vamos a decir de que Ramposa fue hijo único. Ramposa en todo su periodo de la juventud desarrolló ciertas capacidades diplomáticas, ya que bueno, se le enseñó e incluso se le instruyó en el manejo del combate físico, ya que bueno, en el futuro, por ejemplo en esta escena podemos ver de que es capaz de portar una espada como una armadura, sin mencionar de que también está cabalgando un caballo, con características que también comparte con su hijo, ya que se sabe que Bárbaro también poseía estas capacidades ofensivas, e incluso se menciona que su hijo era capaz de utilizar artes marciales. Y teniendo en cuenta que también, por ejemplo, a Renner también, de una edad temprana también manejaba ciertos temas de la política, independientemente de su gran inteligencia, podemos suponer de que Ramposa, cuando era un niño, también fue instruido en todo este ámbito de la política, el manejo de espadas, la ofensiva y temas varios. En cualquier caso, y más o menos a 30 años antes de la cronología actual, más o menos Ramposa III asumió el trono de Restice, tratando de, cambiarlo, ya que Ramposa era una persona que amaba a su pueblo, era de los pocos nobles que apreciaba la vida de los plebeyos. Lamentablemente tuvo que dirigir lo que viene siendo el reino de Restice, el cual posee un gobierno muy tambaleante, ya que no por nada el reino de Restice se menciona por la misma teocracia que posee un gobierno corrupto. Y esto se debe a las tres principales facciones, aunque la tercera no importa mucho que digamos. Estas facciones corresponden a la facción real, o facción de la realeza, el cual está compuesto por, los integrantes del linaje del rey, junto con algunos nobles que son partidarios de la sangre de la realeza. Y luego tenemos a la facción de la nobleza, los cuales son nobles que en términos simples simplemente quieren tener más poder del que ya tienen, e incluso llegando a tener enfrentamientos casi directos con la misma corona. Estas dos facciones prácticamente estaban disputando todo el control del gobierno de Restice.
algo que afectó en gran medida a nuestro querido Ramposa en sus primeros años de gobierno, ya que Ramposa seguramente trató de instituir ciertas leyes para que puedan beneficiarse los plebeyos. Lamentablemente, como estaba en un terreno tan frágil que sería gobernar Restice, estas acciones, todo lo que intentaba hacer Ramposa para mejorar Restice, al final dieron frutos totalmente nulos, ya que imagínense, si Ramposa intentara meter una ley para que los plebeyos tuvieran siquiera un pago mínimo, la facción de la nobleza se lo impediría y le empezarían a meter cada tanto obstáculos, tabiques y así hasta que esa ley prácticamente ya no se pueda concretar. A lo mejor Ramposa sí logró concretar ciertas leyes para mejorar Restice, pero los hizo de una forma tan lenta porque bueno, como ya dije, tenía la facción de la nobleza intentando sabotearlo cada tanto. Por lo que Ramposa al final empezó a desarrollar esta mentalidad, como mencionamos en descripción, esta mentalidad tan cautelosa al extremo, una mentalidad tímida al momento de tomar acciones severas. Seguramente en un pasado distante trató de tomar acciones totalmente, decisivas, acciones con un gran peso, pero seguramente tuvo grandes represalias por parte de la facción de la nobleza. Y bueno, esto daría una explicación por qué Ramposa es tan cauteloso al extremo. Lamentablemente Ramposa, y en algún momento de su gobierno, se dio cuenta que como rey no tenía control absoluto de su mismo reino, limitándose a simplemente ser un tamurete dentro de la mesa tambaleante que sería el gobierno de Restice. En pocas palabras, el rey Ramposa se dio cuenta que su única función como rey era evitar de que la facción de los nobles matara o entrara en guerra directa con la facción de la nobleza, como a su vez evitar que la facción de la nobleza atacara a la facción de los nobles. Es un poco triste, pero en resumidas cuentas, Ramposa evitaba que una facción matara a la otra y evitar una guerra civil que seguramente hubiese acabado con el reino de Restice hace mucho. Una mentalidad que, terminó cimentando todo este aura depresiva que posee el personaje. En algún momento indeterminado de su gobierno se casó con una noble, de la cual tuvo su descendencia. Su primer hijo Barbro, sus dos hijas mayores sin nombre, nuestro querido príncipe Zanak y Renner, la princesa dorada. Por lo que se nos intuye, Ramposa trató de educar a sus hijos para que fueran reyes en el futuro, ya que sabemos que por ejemplo a Barbro sí se le instruyó, y se le instruyó de una mejor manera que Zanak, ya que por ejemplo Ramposa descuidó mucho a Zanak, ya que para empezar Zanak se volvió gordito y un poquito depresivo, ya que era el segundo hijo, prácticamente lo dejaron de lado. En cambio a Barbro se da a entender que sí le enseñaron ciertas cosas, e incluso le enseñaron capacidades ofensivas. ¿Pero por qué pasó esto? Esto sucedió porque solo el primer hijo lo adoró y el segundo hijo lo dejó de lado. Esto no tiene un motivo de favoritismo que haya tenido Ramposa, nada por el estilo, sino se debe al hecho de que en algún momento, se desconoce, pero presumiblemente fue antes que Renner naciera, el rey Ramposa tuvo que vender a sus dos hijas mayores. Digo disque vender porque lo que hizo en realidad Ramposa fue agarrar a sus dos hijas y decirles: che, tienen que casarse con estos nobles a la fuerza. Un matrimonio de dinero, por así decirlo, un matrimonio político en pocas palabras. Lo único que se sabe de estos matrimonios arreglados es que una de sus hijas se casó con lo que viene siendo el marqués Pespea, este sujeto que tenemos aquí, el cual seguramente hizo que el gobierno de Ramposa se mantuviera un poco más en el equilibrio, debido a que Marqués Pespea pertenece al grupo conocido como los 6 grandes nobles. Los 6 grandes nobles son, en pocas palabras, 6 nobles que poseen un poder casi a la par que al rey si es que se unen. Dense una idea, el rey Ramposa posee 30% de todo el territorio de Restice. Los 6 grandes nobles, si se unen, poseen también otro 30%, que haría que, estuvieran a la par del rey. Para la suerte del rey, los 6 grandes nobles poseen, poseen una lealtad dividida, casi nula. Digo casi nula porque en realidad este grupo no es totalmente leal a la facción de la nobleza ni a la facción a la facción de la realeza. Y tampoco son independientes, que ese es el último grupo que se me olvidó mencionar. La facción independiente son nobles que, en términos simples, no quieren meterse ni con la nobleza ni con la realeza, simplemente quieren gobernar.
pero el problema es que son muy aburridos y casi nunca salen, así que bueno, digamos que no existen. Y bueno, hay algunos de los 6 grandes nobles apoyan a la nobleza, algunos apoyan a la realeza. Bueno, también depende de qué generación de 6 grandes nobles estamos hablando. Pero en resumidas cuentas, la generación actual, o por lo menos con el marqués Pespea, el marqués Raven, el marqués Urbana y entre comillas el marqués Brusmush, estos sujetitos de aquí, apoyaban deliberadamente al rey. O bueno, por lo menos se sabe que el marqués Urbana y el marqués Raven sí, pero el marqués Brusmuch, nombre más complicado, no lo apoyaba. O sea, sí lo apoyaba, pero era como tipo a traición. Por su parte, el marqués Pespea se desconoce si el matrimonio arreglado con la hija del rey también hizo que se volviera leal o simplemente fue una mera, ¿cómo decirlo?, pantalla de humo. En cualquier caso, el gobierno de Ramposa III se volvió un gobierno relativamente monótono. Lamentablemente esto en teoría debe haber hecho feliz a Ramposa, pero al tener que haber vendido a sus hijas hizo que Ramposa sintiera una enorme culpa. Y viendo toda la perspectiva que había pasado, hizo que lentamente volviera un sentimiento de sobreprotección a sus hijos. Ya que, por ejemplo, a Bárbaro se lo tenía instruido y toda esa vaina, pero simplemente al darse cuenta de toda la situación que estaba sucediéndole a él como corona del reino, dijo: lo siento Bárbaro, pero no te veo calificado. Y al resto de sus hijos, que vienen siendo Zanak y Renner, también los sobreprotegió. En el caso de Zanak se sabe que simplemente le decía que tampoco era apto, a pesar de que, bueno, Zanak estaba en todas sus capacidades para poder gobernar, bueno, junto con la ayuda del marqués Raven, pero hubiese sido un mejor rey. Lamentablemente la sobreprotección de Ramposa evitó que viera estas cualidades en sus hijos. Y bueno, Renner, esa cosa. Bueno, esta sobreprotección en cierta manera también condujo un poco a la locura que viene siendo Renner, ya que para empezar, esa sobreprotección hizo que Renner sea capaz de adoptar a Krim, o bueno, disque adoptar, entre comillas, porque más o menos la escena fue como tipo: che papi, me encontré este niño huérfano desnutrido en la calle, ¿me lo puedo quedar? Nutrido, y Ramposa le dijo: lo que tú quieras hija, lo que tú quieras, pero vuelve a tu palacio. Algo así me imagino que habrá sucedido, pero bueno. Ya en este punto nos estamos acercando ya a la cronología actual. Ramposa tuvo que lidiar con, bueno, todo el escándalo del emperador sangriento ascendiendo al trono, que tengo entendido que Ramposa, o por lo menos todo el gobierno de Resticia en ese momento, tuvo una relación relativamente neutra con todo el cambio político que está teniendo el imperio, pero incluso me imagino que si Ramposa y algunos nobles hubiesen intentado ayudar al imperio en esa situación de gobierno, me imagino que el resultado hubiese sido el mismo, o se hace Girnix declarándole las guerras anuales al reino. Independientemente de eso, Ramposa tuvo que lidiar con todo eso y con todos los problemas gubernamentales que lo conllevaban. Luego, y con el crecimiento de Renner, llegando a la edad actual que posee, y esta misma al incentivar ciertas leyes, Ramposa más o menos también trató de apoyarla. Aunque también recordemos que el apoyo de Ramposa al momento de tomar decisiones políticas es extremadamente lento, por lo que simplemente se limitó a apoyarla lentamente. Otro motivo por el cual se nos menciona de que Renner, a pesar de ser la hija del rey y tener cierto apoyo, aún era considerada como una chica relativamente imprescindible, a pesar de haber puesto ciertas leyes relativamente importantes. Pinche Ramposo dejó de lado a la sociópata esa que tenía buenas reformas para el reino. Ay, Ramposa, ¿qué te hizo esa facción de la nobleza para que seas tan pendejo? Pero bueno. Llegados a este punto, entraríamos a lo que hizo Ramposa en la historia que todo el mundo conoce. Estuvo presente cuando Gazef le explicó que un hechicero conocido como Ain Sualgom lo salvó. Decidió dirigirse él junto a sus tropas de élite y conjunto a Gazef Stronov para poder, pelear contra las fuerzas de Yaldabaoth. Y también escuchaba a Gazef durante mucho tiempo y prácticamente eran amigos. También escuchó cómo se reencontró con Brain y todo eso, y prácticamente estuvo con Gazef gran parte del tiempo en pantalla. Pero ¿por qué nace toda esta amistad hacia Gazef? Bueno, si desconocen en qué momento inició todo este tema de su amistad, lo único que se sabe es que nuestro querido Ramposa, en algún momento indeterminado antes de la cronología actual, organizó una especie de torneo, para así poder elegir al futuro sucesor de la guardia del rey, o sea, sus guardaespaldas.
En este torneo se sabe que participó nuestro querido rompedor de límites Brain Ungrows, nuestro querido Gazef Estronov y bueno, también Enria Usut, este sujeto que odiaba a los elfos. Lo único que se sabe de este torneo es que para empezar Brain le sacó la mierda a Enryu y bueno, Gazef y Brain se enfrentaron en un combate supuestamente legendario, aunque nunca se nos dan pistas de qué sucedió. Al final, Gazef se terminó uniendo a Ramposa, ya que bueno, ganó el torneo. Y durante ese lapso de tiempo que no se conoce exactamente cuándo sucedió, pero seguramente fue antes de las guerras anuales, Gazef tuvo un cambio de personalidad. Esto es algo que no se deja mucho entender en el anime, pero Gazef antes era un mercenario. Antes Gazef era como Brain, solamente le importaba lo que le pasara a él y nada más. Simplemente quería volverse más fuerte. Es más, cuando ganó el torneo, Girnix le había dicho: che Gazef, vente al Imperio de Bajarok, te vamos a pagar con buena guita. E incluso Gazef, cuando escuchó esa oferta, se lo estaba pensando. Y era porque en ese momento Gazef poseía una mentalidad de mercenario. No fue hasta que conoció a Ramposa III que recién se volvió una persona leal totalmente a su nación. Sin mencionar que se volvió absolutamente leal a lo que viene siendo el rey de Ramposa III. Véanse todo ese carisma que poseía Ramposa que hizo que un mercenario se convirtiera en prácticamente nuestro querido Gazef Estronov. Lamentablemente, y como sabemos, esto al final no supo aprovecharlo bien, ya que bueno, tuvo la espada del rey, Gazef Estronov, el limítrofe con el reino de los héroes. Pese a ello, lo aprovechó relativamente bien, relativamente mal. Ya saben, el rey, a pesar de poseer a una persona tan poderosa bajo su mando, no lo usó libremente, a temor a las represalias de la facción de la nobleza. Llegados a este punto, y bueno, a ver, ya apareció con Yaldabaoth, bueno, estuvo presente durante las discusiones de guerra, mandó a su hijo Barbro a atacar Villacarne. Bueno, luego vio toda la masacre de la llanura Skatse, se deprimió mucho después de ver cómo el amor de su vida, Gazef Estronov, fue asesinado brutalmente por Ain Sualgón, luego entró en depresión, se volvió muy depresivo, se volvió pesimista. Bueno, aunque en teoría, después de la masacre de la llanura Skatse, más o menos el gobierno de Ramposa se vio beneficiado por ciertos factores, ya que para empezar, casi todos los 6 grandes nobles fueron asesinados. Si no me equivoco, solo Raven, creo que solamente Raven, que eran de los 6 grandes nobles, fue el único que sobrevivió, si no me equivoco. Y gran parte de la facción de la nobleza fue aniquilada, ya que bueno, fueron los principales comandantes del ejército. Pero más o menos, y a pesar de tener cierta forma una estabilidad relativamente buena, ya que cuando apoyó en la lucha contra Yaldabaoth hizo que el pueblo amara más a la facción de la realeza, incrementando más su poder, después de culminar lo que viene siendo la masacre de Yunazcatse, más o menos su gobierno estaba yendo a mejor, ya que bueno, la facción de la nobleza, su principal enemigo político, se había debilitado mucho. Lamentablemente, Ramposa, como dije, había entrado en mucha depresión después de haber perdido al amor de su vida, Gazef. El amor de su vida, Gazef. Ramposa se quedó depresivo, estaba muy triste, estaba que, no sé, escuchando Linkin Park, me imagino yo, o la música triste de su época. Y bueno, mira, véanse que sus sentimientos estaban tan, ¿cómo decirlo?, tan rotos, que cuando mandó a Lacus, nuestra querida Lacus, la Rosa Azul, a mandar a revivir a Gazef, y al ver que Lacus no podía revivirlo, ya que recordemos, Gazef fue asesinado por un hechizo de muerte instantánea de alto nivel, y el hechizo que poseía Lacus, que si no me equivoco era nivel 5, no le iba a hacer nada. Cuando Ramposa vio que su querido amigo no se levantaba, no podía ser resucitado, de toda la ira, de toda la impotencia que sentía Ramposa, por lo visto agarró y le sacó la mierda a Lacus. O sea, esto no se nos dice, no se nos muestra, pero en teoría en el volumen 10, cuando Renner está conversando con Evelyn, más o menos se nos da a entender de que el rey le dio una bofetada criminal a Lacus. O sea, al final se disculpó y todo, pero quiero que se den la idea de que sufrió tanto su mente que ya le valió madres a quien estaba atacando. Pobre Lacus, sinceramente. Y bueno, aquí ya tenemos el tema del volumen 14.
La impotencia y todos los sentimientos encontrados de nuestro querido Ramposa, y por la necesidad extrema de simplemente ya no querer sacrificar cualquier activo de su nación, incluso a pesar de tener a Pilif, el huevonazo de Pilif, para simplemente sacrificar y poder salvarse así a todo el reino, decidió no hacerlo, porque simplemente ya estaba mentalmente destrozado, no quería sacrificar a más gente de su reino para complacer al reino hechicero. Por ello decidió dar su vida. Como sabemos, esto le cobró factura, ya que al final Albedo le dijo: che, me vale madres, no te voy a hacer caso. Su as bajo la manga era sacrificar su propia vida, pero al ver que eso no se podía hacer, simplemente buscó otras formas para poder evitar una guerra total, buscando cierta diplomacia, algo que en este punto de la historia, y como sabemos, era totalmente absurdo. Algo que hizo que su hijo, bueno, lo tuviera que arrestar dentro del palacio, un arresto domiciliario, y así Sanak tomó todo el curso del reino, volviéndose el último rey del reino de Restice. Al final el rey Ramposa se dio cuenta de que su hijo murió, ya que se le informaron, y junto a la muerte de Barbro, que seguramente ya aceptó que también su primer hijo también terminó muriendo, Ramposa simplemente no le quedó más que otra que aceptar su destino, esperando y reuniendo todos los tesoros de su familia real como los tesoros del reino para ser entregados a nuestro querido protagonista cuando llegue a conquistar absolutamente todo su reinado. Como sabemos, aquí llega Renner y le dice: che papi, tengo un plan para evitar esto. Ramposa, que ya estaba mentalmente decaído, le dije: ya haz lo que quieras en este punto, si no quieres escaparte con Creep, está bien, haz lo que quieras. Y bueno, Creep se fue a hacer lo que le mandó a hacer la princesa dorada. Ramposa se quedó con su hija, apareció Ain Solgom, y seguramente cuando Ain Solgom se encontró con Ramposa, me imagino que Ramposa trató de convencerlo, seguramente trató de ofrecerle todos los tesoros que había reunido para que deje de masacrar el reino, pero bueno, independientemente de lo que hizo, Ramposa fue asesinado en el acto. ¿Por quién? Bueno, por su propia hija. Y por lo que se ve en el anime, lo mató a traición, ya que le penetró todo el pecho con Razor Edge. Que, si tomamos en cuenta cómo es la muerte en el anime, o sea, está boca abajo y con toda la sangre en el suelo, podemos suponer de que Ramposa tuvo que ver cómo su propia hija lo asesinaba. Algo muy triste, sinceramente, para este decaído personaje, pero bueno. Qué triste, bueno, esto es muy oscuro, esto es muy oscuro para un anime de fantasía oscura. Un poco redundante. Pero bueno, esto serían las últimas escenas o momentos de nuestro querido Ramposa III. Un rey que, como pudimos ver, intentó hacer lo mejor para su reino. Lamentablemente la facción de la nobleza no lo dejó ser como debió haber sido, un buen rey. Pero bueno, hablaremos de esto más adelante. ¿De verdad Ramposa III era un rey mediocre? Bueno, en este punto simplemente voy a responder a la pregunta. Para la gente que desea, saltearse esta sección o simplemente quiere saber la respuesta, bueno, sí, efectivamente, el rey Ramposa terminó siendo un rey mediocre. Ahora, si gustan, pueden saltearse esta sección y ver las capacidades o las curiosidades del personaje. Bueno, ahora, como podrán ver, la sección aún no termina, y es que verdaderamente hablando, el rey Ramposa terminó siendo un rey mediocre. Pero ojo, terminó siéndolo, ya que originalmente el rey Ramposa era un rey totalmente competente, ya que como pudimos ver a lo largo de su historia, él intentó mejorar el reino, poseía buena carisma, poseía buenos sentimientos hacia los plebeyos, cosa que en cierta medida lo hizo beneficiarse y tener aliados poderosos, como por ejemplo el alcalde que nunca mostraron ni en el anime ni en el manga, de lo que viene siendo la ciudad fortaleza de Errantel. Ese gordito que vemos allí es un noble, es un alcalde mejor dicho, muy competente e inteligente que amaba a los plebeyos, que gracias al carisma que tenía Ramposa, este se terminó aliando con el mismo rey. Y bueno, también tenemos el caso más conocido, el caso de Gazef, el cual era una persona totalmente poderosa y que podía cambiar el rumbo de las guerras, que al final era un mercenario, pero con todo lo que pasó con el tiempo del rey y todo su carisma y todos los sentimientos que poseía Ramposa, hizo que el mercenario se volviera totalmente leal a la corona.
Lamentablemente, y como sabemos, pudo haber sido un rey extremadamente competente en sus inicios, pero al tener que lidiar con la facción de la nobleza y todos los cables, todos los piques, todos los impedimentos que esta misma le daba, terminó haciendo que todo lo que pudo haber hecho, en su mayoría buenas cosas, Ramposa, hizo que esas buenas cosas se volvieran cosas absolutamente mediocres. Al final del video es un rotundo sí, Ramposa se volvió un rey mediocre, pero por lo menos me gustaría que se den una idea de que en sus inicios este personaje era un rey totalmente competente. Lamentablemente le tuvo que tocar reinar el desastroso y totalmente conflictivo reino de Restice. Habilidades y capacidades del rey Ramposa III. Algo que se me olvidó mencionar en el tema de cómo viene siendo esto, el tema anterior, la sección anterior, es que en cierta forma Ramposa, a pesar de ser un humano entrenado, ya que bueno, se sabe que posee capacidades ofensivas, de allí porque puede utilizar una espada y una armadura, estas habilidades se han decaído con el tiempo, y más que nada por todo el estrés que conllevaba reinar el reino de Restice. Esto no lo mencioné en la sección anterior, pero creo que se den una idea de que el estado totalmente anciano e incluso el vejestorio que se volvió su cuerpo, se viene por la razón de todo el estrés que tuvo que aguantar reinando el Restice. Así que creo que se den una idea. Las capacidades ofensivas del rey Ramposa III se vieron extremadamente, debilitadas por todo el estrés que recibió. Miren su pelo es blanco. Se supone que sus hijos tienen el pelo rubio. Por ende, significa que el rey Ramposa también debe poseer un pelo rubio. Lastimosamente, con todos los conflictos y todo el estrés que trajo gobernar el reino de Restice, hizo que le salieran canas, a tal punto que todo su pelo se volvió blanco. Pasando con otras habilidades fuera de lo físico, posee dinero, ya que es el rey. También posee tropas de élite como soldados de élite que son capaces de seguir todas las órdenes que el rey Ramposa III dicte. En teoría el rey Ramposa debería ser capaz de hacer esto con todas las tropas de su reino. Lastimosamente el reino está tan fragmentado de que algunas tropas solamente le pertenecen exclusivamente a ciertos nobles. Por lo que si bien debería ser capaz de hacer eso, el rey Ramposa simplemente es capaz de liderar a las tropas que tiene bajo su mando. Curiosidades, las curiosidades que todo el mundo ama, todo el mundo espera. El rey Ramposa III, dentro de lo que viene siendo el borrador de la novela ligera, o sea, la novela web, es mucho más viejo de lo presentado, ya que por ejemplo, en la novela ligera, más o menos se nos menciona que Ramposa ronda los 50 años. En cambio, en la novela ligera se nos dice que ya sobrepasó los 50 años, ya que en la novela web se nos menciona que Ramposa lleva gobernando durante unos 40 y tantos años. 40 y tantos años, o sea, ya debió haber superado los 50 años dentro de la novela web. En teoría lo habrán vuelto un poco más joven en la novela ligera, pero son cosas del autor, pero bueno. En otras curiosidades, se sabe que cuando el rey Ramposa salía al campo de batalla, estaba cubierto por 6 Magicasters de alto nivel. Este es un poco curioso y en cierta forma un poco funny, ya que si poseía como guardaespaldas a 6 Magicasters, creo que no dicen números, creo que simplemente dicen que son un grupo de Magicasters de alto nivel, ¿por qué si poseía este grupo de tal calibre se jodió la pierna? Y es como tipo, estos Magicasters no poseían magia de curación. ¿Es un error de la novela? ¿Se le olvidó al autor? ¿O simplemente yo me puse un poco quisquilloso? Nadie lo sabe. Como última curiosidad, ya que la mayoría de curiosidades lo he metido en lo que viene siendo a lo largo del video, ahí dejé un par de curiosidades en descripción e historia, en realidad creo que dejé varias. Como última curiosidad, se sabe que tanto Ramposa como su amor íntimo, Gazef, su verdadero amor, se sabe que poseían una opinión casi pareja al momento de, ciertas opiniones o acciones, salvo cierta cosa o cierto concepto que se esté dentro del mundo, ya que por ejemplo, el rey Ramposa III veía con buenos ojos e incluso tenía una opinión muy positiva respecto al primitivo arte de la cirugía de los minotauros, el cual consistía en, abrir una parte del cuerpo y extraer cierta parte cancerígena o parte dañada del mismo, para así poder salvar al paciente. Ramposa veía este método como algo positivo, lo veía con buenos ojos, e incluso lo utilizaba como una metáfora que debería ser utilizado esta extracción de órganos cancerígenos dentro de su gobierno, o sea, extraer a todos los nobles corruptos y de la facción de la nobleza.
algo que Gassef en cierta medida no le gustaba, ya que consideraba el método como algo totalmente primitivo e inhumano. Algo chistoso, ya que estamos hablando que es un método que fue creado por demi-humanos. Yo sé que no son nada, pero me dio risa dar esa comparación de que ambos son algo más que amigos, algo son más que un rey y un soldado, un capitán guerrero más que nada. Ay, es verdad que el título de capitán guerrero tuvo que ser creado exclusivamente para Gassef, ya que técnicamente hablando Gassef sería como un general o algo por el estilo, pero al no ser un noble, la facción de la nobleza le dijo, che, tú no eres noble, tú no puedes ser un general o algo por el estilo, y es por eso que Ramposa tuvo que crearle este rango de capitán guerrero para poder tenerlo dentro de la jerarquía. Vaya. Estos dos, Ramposa es un personaje muy curioso, algunos podrán amarlo, algunos podrán culparlo de toda la desgracia del reino de Restasis, que en cierta manera tiene un poco de culpa, pero como pudimos ver, la gran parte de la culpa lo posee la facción de la nobleza. Si quieren culpar a alguien, culpen a la facción de la nobleza, no a nuestro querido Ramposa. De lo que sí pueden culparlo es que es una persona que se deja llevar por sus sentimientos y que lentamente empezó a cagar en cierta medida su reino, por toda la temerosidad que empezó a desarrollar. Y bueno, también le dio un zape a nuestra querida Latios, así que también se ganó el odio de muchos fanáticos amantes de las waifus. Pero bueno, ¿qué se puede hacer? Recuerden que si quieren apoyarme, no duden en dejar un like como una suscribida. A su vez, compartir el video con el resto de fanatiquillos del mundo de Overlord, en especial aquellos que piensan que el rey Ramposa III es el verdadero responsable de la caída del reino de Restice. Con esto yo ya me despido. Muchas gracias a ustedes, mi querida audiencia, por quedarse hasta el último escuchando mis Death Barrels. Hasta la próxima. Bye.